Hola, me llamo Nazaret dos Santos y soy ilustradora erótica. Con mi arte visibilizo la sexualidad femenina y doy voz a las mujeres dentro del colectivo LGTB. Empecé a centrar mi trabajo artístico en este ámbito porque yo como mujer lesbiana me sentía perdida y sin referentes. Es una realidad que dentro del colectivo las mujeres estamos súper invisibilizadas. Y también es una realidad que fuera del colectivo, en la sociedad en general, solo se habla de las mujeres del colectivo LGTB para sexualizarnos o para vendernos como un producto hipersexualizado hecho por y para el placer del hombre. Por eso veo muy necesario que las mujeres empecemos a mostrar nuestro propio mensaje. Las pocas referencias que hay sobre mujeres lesbianas nos hipersexualizan o nos etiquetan dentro de unos clichés en los que muchas veces no nos sentimos reflejadas y con los que no nos identificamos. Por eso veo necesario que todas y cada una de las voces femeninas que tenemos dentro del colectivo LGTB mostremos a diario cómo nos sentimos y cómo vivimos nuestra sexualidad. Al empezar a reivindicar al colectivo lésbico dentro de mi arte me sentía súper perdida porque coincidió también con mi salida del armario y entonces yo quería volcar todo lo que sentía en ese momento, pero no sabía cómo, porque no me conocía como persona tanto y no sabía como artista cómo expresarlo, ¿no? Cuál era la mejor forma. Pero nunca me he puesto presión por hacer un trabajo excelente, sino que lo que hago es mirar muy dentro de mí cómo me siento, lo que quiero expresar y hacia dónde lo llevo artísticamente y técnicamente hablando. Al final creo que es necesario escucharse como artista y como persona y dejo que mi arte exprese diferentes etapas por las que voy pasando. Al principio las ilustraciones mostraban una parte de mí más aniñada o más tímida quizás, pero siempre con ese orgullo de ser una mujer lesbiana, y hay otras veces en las que tengo ganas y transmito la parte erótica o lo que implica compartir tu sexualidad con otra mujer. Al final, el único concepto que tiene la sociedad sobre dos mujeres en una cama está súper sexualizado y creo súper importante que las mujeres dentro del colectivo empecemos a hablar de lo que verdaderamente implica compartir tu sexualidad con otra mujer. Creo muy necesario que en 2020 haya un día que represente la visibilización lésbica. Hay personas que opinan que ya no es necesario hablar de estos temas porque si no, no se normalizan, que todo el mundo es súper abierto, que todos lo llevamos con normalidad, pero no es así. Las mujeres necesitamos recuperar la voz que nos han quitado durante mucho tiempo. ¿Por qué la sociedad puede hablar de las mujeres lesbianas, pero cuando lo hacemos nosotras está mal? ¿Por qué se me tiene que castigar por decir abiertamente que soy lesbiana y siento orgullo de serlo? La necesidad de que haya un día de la visibilización lésbica comienza cuando es sistémico que las mujeres nos sintamos perdidas dentro del colectivo. Yo no me di cuenta hasta que empecé a salir con otras mujeres de que tenemos asignados unos roles de género tan dentro de nosotros que yo no sabía cómo actuar, porque cuando una relación es cis-hetero sabemos muy bien o tenemos muy interiorizado lo que le toca hacer a la mujer y lo que le toca hacer el hombre, pero dentro de una relación en la que solo hay un género, ¿qué comportamientos hay asignados hacia una persona y hacia la otra? Este proceso de conocerte como lesbiana es muy bonito, pero a la vez quiere decir algo, ¿no? ¿Dónde está la visibilización lésbica en los medios, en las películas, en los libros? Así que chicas, no tiréis la toalla, hagáis lo que hagáis, si tenéis un mensaje, expresarlo y que nadie os calle. Aunque lo parezca, a veces no contamos con el apoyo social, porque las marcas, las grandes empresas, la sociedad empática que en el mes de junio, que es el mes del orgullo, lava su imagen llenándola de banderas de arcoíris. Yo me pregunto dónde están esas empresas, esas grandes marcas, dónde está el respaldo social cuando agreden físicamente a una mujer trans por la calle, cuando las mujeres tenemos miedo de ir dadas de la mano por la noche. Yo no siento un respaldo. Como mujeres lesbianas, todas tenemos una labor
con las herramientas que tengamos y con lo que nos sintamos más cómodas. No nos pueden callar, tenemos que seguir reivindicando y luchando por nuestros derechos. Creo que ser lesbiana es una etiqueta que se nos pone, pero yo la tomo con orgullo y la abrazo con orgullo, porque aún a día de hoy, en el 2020, es necesario recordar que, chicas, no hay nada por lo que avergonzarse. Como referentes os voy a recomendar un grupo de música. La música al final me acompaña en mi día a día porque trabajo muchas horas, dibujo muchas horas y necesito canciones. Así que Robastesa, os lleváis mi mini punto del día, porque gracias por amenizarme las horas de trabajo. Y como libro os quiero recomendar Señoras que se empotraron hace mucho, que me parece súper gracioso y súper interesante y súper necesario. O sea, ojalá me lo hubiera leído yo en la adolescencia. Así que apuntároslo también. Y a todas las que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escuchar mi entrevista. Y os quería decir que en mayo había programada una exposición con mi obra artística, pero con todo este lío del coronavirus no ha podido ser, así que estad atentas próximamente al Instagram de la Casa Sagnier, porque anunciaremos nueva fecha para la exposición y espero que vengáis todas.